todos. Hoy iniciamos el ciclo de seminario de camino a los 40 años del INFIC. Estamos a menos de un año de que se cumpla 40 años de la creación del instituto y para eso hemos hecho organizado una serie de seminarios donde van a pasar ex integrantes del instituto, personas cercanas al instituto, donde nos van a ir contando en qué están trabajando ahora. Hoy nos toca, inaugurando este ciclo, la charla de Mario del Popolo. Mario hizo su tesis en el instituto bajo la dirección de Ezequiel Leiva, trabajando en simulaciones de sistemas electroquímicos y también, digamos, en general en ciencia de materiales. Probablemente esa ha sido una de las primeras tesis en el instituto y acá en Córdoba, donde se usó dinámica molecular y método de Monte Carlo. Una tesis pionera en ese sentido. Después hizo una estadía postdoctoral en Estados Unidos, en la Universidad de Utah. Después fue a Irlanda, a Belfast. Y después de cerca de 10 años regresa a Mendoza, que es su tierra natal. Y ahí ha desarrollado un grupo, donde es un grupo muy activo. Básicamente ahora ha pasado más cerca de la biofísica, se ha incorporado a simular sistemas biológicos, también usando técnicas de simulación de Monte Carlo y dinámica molecular principalmente, y actualmente es profesor, vicedecano y secretario de Ciencia y Técnica, nada más ni nada menos, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Cuyo. En el CONICET es categoría de investigador principal, tiene un currículum más que notable y siempre sus charlas son muy amenas. Tan amenas son que nos dijo que si queremos interrumpirlo para hacerle preguntas durante la charla podemos hacerlo, pueden desactivar su micrófono, hacerle preguntas o poner en el chat que yo la voy a transmitir. Después de su charla también vamos a tener tiempo para hacerle preguntas a Mario. Entonces el título de la charla es Termodinámica de nanopartículas en membranas lipídicas. Y bueno, lo dejo con Mario. Bueno, Marcos, muchas gracias por la presentación y sobre todo a la Comisión de Seminarios del Instituto por invitarme a dar esta charla. Para mí es un gusto sincero y profundo, la verdad que es hasta emocionante por volver a ver tantas caras conocidas, amigos. Yo tengo siempre un lugar en mi corazón para la Facultad de Ciencias Químicas y sus institutos. Bueno, voy a compartir la pantalla, si me dan un segundito, así comenzamos con el seminario. Bueno, por favor avísenme si pueden verlo. ¿Estamos? Se ve perfecto, Mario. Sí, sí, se ve. Perfecto, se ve. Bueno, bárbaro. Como les decía Marcos, el contenido de mi charla de hoy es contarles un poquito sobre una de las líneas de trabajo, quizás en donde estamos poniendo más energía últimamente en nuestro grupo, que tiene que ver con la interacción de nanopartículas con membranas lipídicas. Esto es algo que yo realizo como investigador en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, que es la unidad académica más joven de la Universidad Nacional de Cuyo. Me parece relevante mencionarlo. Esta es una facultad en donde se ofrecen varias carreras, licenciaturas en matemáticas, física, química, biología, geología y profesorados de grado universitario. Yo tuve el honor de volver, estando en Irlanda, para comenzar a trabajar aquí, y más recientemente la comunidad de la facultad puso en marcha un instituto de doble dependencia, que tiene 3 años ya de carrera, que se llama Instituto Interdisciplinar de Ciencias Básicas, el ICB, que funciona en el seno de la facultad, ¿sí? Así que bueno, esa es mi casa actualmente, mi casa académica, son mis casas académicas.
Y antes de comenzar con hablar de ciencia, siempre agradecer a la gente que realmente hace la mayor parte del trabajo. En este caso, esta es la gente que he tenido el honor de tener cerca en estos años. Fundamentalmente les voy a contar trabajo que ha realizado Vanina Charpotti, que es una estudiante de doctorado que está eh, terminando su tesis en interacción de nanopartículas con biomembranas, Vanessa Ganassi, que está aquí presente, Laila Swayman, Sergio von Rusch trabaja en líquidos moleculares, en colaboración con José Luis Boriani, que también está por ahí, Nora Moyano, Micaela Sosa, bueno, toda la gente joven con la que uno tiene el placer de interactuar. Y dos colaboradores muy importantes, Gabriel Longo, que es un investigador del INIFTA, que ha sido realmente un compañero en estos años para el desarrollo de una de las técnicas que yo les voy a contar. Es la técnica que hemos usado para esto, que les voy a contar, con quien hemos tenido una colaboración fructífera. Joaquín Klug, que es también alguien que hizo la tesis en el INFIC y que hoy vive en Irlanda, en la República de Irlanda, donde tiene un trabajo académico. Le voy a mostrar algunos resultados de él cuando estuvo acá con nosotros. También agradecimiento a Natalia Wilke y Luis Mayorga, que son colaboradores cercanos. Y por supuesto a las instituciones que nos ayudan, CONICET, Agencia, la Universidad de Cuyo, y hago una especial mención al Centro de Computación de Alto Desempeño de la Universidad Nacional de Córdoba, que yo creo que es un centro modelo en HPC en Argentina, y en donde tenemos el gusto de poder trabajar usando sus computadoras. Acá tenemos un pequeño clúster también, pero bueno, no se compara con la escala de lo que tienen ahí en Córdoba, que funciona realmente muy bien. Bien, ¿cuál es el problema sobre el que queremos conversar hoy? Básicamente lo que nos interesa es estudiar mecanismos de internalización celular de nanopartículas, ¿sí? Aquí hay un esquema en donde uno puede ver la interacción de estos objetos de distintos tamaños, partículas más grandes, que son las que están en violeta, más chiquitas en verde, o muy chiquititas como las que están en color naranja, que interactúan con una célula, la superficie de una célula, y son internalizadas a través de distintos mecanismos. Dependiendo del tamaño de la partícula, las células son objetos muy complejos, yo no sé mucho sobre eso. Lo que sí sé es que hay distintos tipos de mecanismos de internalización. Algunos que involucran mecanismos bioquímicos muy complejos, como por ejemplo la fagocitosis, macropinocitosis, o incluso varios tipos de endocitosis, que son procesos que están mediados por interacción del objeto que se va a internalizar con receptores y que disparan mecanismos que consumen energía química, ATP. Esas son cosas muy interesantes para estudiar porque ahí hay un acoplamiento entre las cuestiones bioquímicas con las cuestiones más físicas que tienen que ver con el comportamiento de las membranas, que es lo que a nosotros nos interesa, comportamiento mecánico, pero por ahora a lo que a nosotros nos interesa, o en lo que hemos estado trabajando en estos años, es digamos, los aspectos más simples de estos procesos, que son los mecanismos de translocación, cómo una partícula atraviesa la membrana de manera directa, ¿sí? Ya vamos a ver cómo, o lo que se llama endocitosis no específica, en cierta jerga, que es cuando una partícula, ¿sí?, se acerca a la superficie y es englobada por la membrana, simplemente porque hay una interacción favorable de algún tipo, sin que eso esté mediado por receptores. Fíjense que acá, en el punto E, el esquema indica que hay una interacción de la cobertura de la partícula con receptores que son proteínas de membrana, y eso dispara toda una serie de mecanismos complejos que están acoplados a la física, sí, de la membrana, pero no nos vamos a meter en eso. Entonces, básicamente nos vamos a concentrar en esos dos mecanismos, y ya vamos a ver que de estos dos mecanismos, yo voy a hablar solamente de translocación. Estamos en el camino de hacer endocitosis no específica con las técnicas que tenemos, pero es algo que para estudiar desde el punto de vista computacional, que es lo que hacemos en nuestro grupo, tiene sus desafíos, ¿sí? Así que nos vamos a concentrar en translocación con algunas menciones a cuestiones que me parecen de interés para la endocitosis no específica. En este esquemita tenemos básicamente la aspiración de lo que venimos queriendo hacer desde hace un tiempo. Básicamente tenemos una nanopartícula que va a atravesar una membrana biológica. Bueno, perdón, no dije que son la membrana biológica, entiendo que sabemos que son objetos bidimensionales, ¿sí?, que están formados por moléculas anfifílicas, normalmente fosfolípidos. No tienen un solo tipo de fosfolípido, tienen una mezcla de lípidos. Tienen fosfolípidos, colesterol, pueden tener ácidos grasos, pueden tener
moléculas que son titulables, ¿sí? Es decir, que tienen comportamiento ácido-base, y eso es lo que he querido indicar con los distintos colores que he usado en este esquema, ¿sí? Los lípidos son los objetos que forman la membrana, y fíjense que los distintos colores indican distintas moléculas, que pueden tener distintas formas. Hay lípidos que son más bien tipo cilindro, algunos que son cónicos, cónicos invertidos, ¿sí? Y todo eso juega, todos esos factores tienen un juego en cómo, o entran en el juego de cómo las partículas o las macromoléculas atraviesan las membranas. Básicamente nuestro problema es el siguiente: tenemos una partícula que está en solución, lejos de esta membrana, ¿sí? Obviamente aspiramos a entender procesos biológicos, pero en el medio, entre la biología y la físico-química, que es lo que hacemos nosotros, está la biofísica experimental, ¿no? En donde se puede trabajar con membranas de composición controlada, etc. Así que vamos a simplificar un poco el problema, y yo creo que esto que vamos a decir es mucho más relevante para la biofísica experimental que para la biología celular de las membranas. Tenemos partículas en solución, fíjense, que pueden tener distintas formas y distintas coberturas. En particular, yo me voy a concentrar en coberturas que están formadas por péptidos, y por una familia de péptidos que se llaman péptidos de penetración celular. Ya vamos a ver qué hacen esos péptidos de penetración celular. Esa nanopartícula tiene una dada concentración en fase acuosa, es decir, lejos de la membrana. Uno podría pensar que la solución que está en contacto con la membrana es un reservorio de partículas, en donde uno las agrega con una dada concentración. Después, estas partículas que están en solución están en equilibrio con partículas que están absorbidas sobre la superficie de la membrana. Fíjense que acá el dibujito indica que, bueno, dependiendo de qué tenga la partícula en la superficie, esa partícula podrá generar algún tipo de enriquecimiento local de lípidos debajo en la membrana, es decir, que la composición debajo de la partícula no tiene por qué ser la misma que lejos de donde está la partícula, ¿no? En principio, y además, una vez que la partícula está absorbida, puede pasar para el otro lado. Recuerden que ahí se menciona dos procesos simples de transferencia a través de la membrana. Uno, que sería la translocación, es decir, la partícula pasa a la membrana de alguna forma. Suele ocurrir para cierto tipo de partículas que eso pasa, digamos, ese proceso es mediado por la formación de un poro de membrana, que es lo que pueden ver acá a la izquierda, y ese proceso ocurre con una velocidad KTA, digamos, el canal de transferencia A implica la formación de un poro en este dibujo, ¿sí? Y el canal de transferencia B sería esa endocitosis no específica, entre comillas, en donde la partícula es englobada por la membrana. Y todo esto va a depender, por cierto, de qué tiene la partícula afuera, qué lípidos hay en la membrana, cuán cómodos se sienten los lípidos en zonas de distinta curvatura de la membrana. Porque como vemos acá, por ejemplo, no es lo mismo la distribución de lípidos en la parte plana que, por ejemplo, en el borde de un poro. Este poro hay que imaginárselo en 3D o en 2D, formando una especie de toroide, cuyo borde tiene una composición que no es necesariamente la misma que la de la superficie de la membrana. Y lo mismo en la vesícula. La parte que tiene curvatura positiva no tiene la misma composición que la que tiene lipídica, que la que tiene curvatura negativa, ¿no? Es decir, todo eso va a afectar. En esencia, lo que pasa es lo siguiente: todos estos efectos que tienen que ver con la forma de los lípidos, el tipo de cobertura, las condiciones ambientales en las que se encuentra la membrana, concentración de sal, pH, etc., todos esos factores van a determinar dos cantidades o tres cantidades fundamentales acá, que son la constante de equilibrio de absorción, ¿sí? Y la constante de velocidad para la transferencia a través de la membrana, formando un poro o una vesícula. Ese es más o menos el escenario. Básicamente, eso lo podemos poner en dos ecuaciones, o en un esquema de reacción simple: equilibrio de absorción para lo que está absorbido, que se pega, que es lo que vemos acá. Ustedes pueden ver el mouse del mío, o yo estoy hablando en el aire, ¿sí? Lo pueden ver. Sí, se ve. Equilibrio de absorción, que es la primera etapa, serían dos procesos, uno de ida, uno de vuelta, y después un proceso de transferencia. Ese proceso de transferencia, desde la superficie de la membrana hacia el otro lado, fíjense que yo acá tengo una hemicapa externa y una interna, ¿sí? En el esquema. Ese proceso de transferencia a través de la membrana lo vamos a considerar irreversible, es decir, un paso de un lado al otro, y va a ocurrir con una velocidad que está dada por una expresión de Arrhenius, ¿sí? Que es lo que ven acá abajo. En esta ecuacioncita lo que ven es que yo he puesto en rojo, ¿sí? Una cantidad muy importante que es, llamémosle, la energía libre de activación para el proceso. Obviamente la formación de este poro en el canal A
va a tener un costo energético que tiene que ver con cuánto me cuesta abrir el agujero en la membrana y cuánto se estabiliza el agujero cuando le pongo la partícula ahí. Es decir, básicamente el proceso sigue una curva de energía libre o un perfil de energía libre o perfil de reacción como este que está acá, en donde uno tiene el reactivo, que es la partícula en la superficie, ¿sí? La partícula va a pasar para el otro lado, la considero producto, bueno, está dentro, ya pasó la membrana, pero el sistema va a pasar por un máximo en energía libre, que es la barrera, llamémosle la barrera de activación, ¿sí? Los dos procesos, el canal A y B, tendrán barreras de activación que estarán asociados a un conjunto de factores físico-químicos que son los que vamos a estudiar. Entonces me importa la barrera de activación y también me interesa, perdón, yo no puedo ver muy bien mi ecuación, ahí está. Fíjense una cosa, acá en esta ecuación, la velocidad para pasar de un lado al otro depende de esa barrera de activación, pero también depende de la concentración de partículas que están pegadas en la superficie, lo cual es razonable, digamos. Lo planteamos a ese proceso como proceso de primer orden. Bueno, hablemos primero de absorción, es decir, la primera etapa. ¿Qué pasa cuando pongo partículas en contacto con una membrana? ¿Cuáles son las preguntas que quisiera responder? Lo primero desde el punto de vista de la transferencia a través de la membrana, lo que me importa saber acá es cuánta partícula hay pegada, ¿sí?, en la superficie. Ahora bien, ¿cómo vamos a estudiar eso? Lo vamos a hacer, en este caso, se puede hacer de distintas formas. Nosotros utilizamos distintos tipos de simulaciones en el grupo. Simulaciones atomísticas, en donde las moléculas, por ejemplo, acá tiene una molécula de fosfolípido, es descripta la molécula con todos sus átomos, ¿sí?, con una geometría molecular que viene dada por un force field. Hay modelos para describir estos sistemas que están muy aceitados, que ya tienen 20 años de caminar, y de caminar computadoras, digamos, bueno, esas simulaciones se pueden hacer, son las simulaciones atomísticas, tienen un costo computacional elevado, hoy con la capacidad de cómputo que hay en el mundo es sorprendente lo que se puede hacer en términos de tiempos de simulación. Uno puede tener modelos más simplificados, como el que está acá, en donde uno reemplaza, por ejemplo, los hidrógenos por grupos funcionales, ¿está bien? Entonces va simplificando, va quitándole grados de libertad a las moléculas, hasta llegar a una versión más simplificada como esta, que es propia de un modelo que nosotros en nuestra jerga llamamos Martini. Es una parametrización que ya tiene unos cuantos años dando vuelta, que describe bastante bien las propiedades físicas de membranas y es bastante utilizado. O uno puede sobresimplificar el tipo de molécula y llegar a una cosa como la que ven acá a la derecha. Nosotros, para este trabajo, nos vamos a utilizar modelos de tipo Martini, para este trabajo, ¿sí? Porque las preguntas que queremos responder son más o menos genéricas, ¿sí? No queremos, en todo caso, precisión química. Todos estos modelos, aclaro, acá hay gente de la comunidad de la química cuántica, todos estos modelos son modelos empíricos, ¿sí?, que están parametrizados para reproducir datos experimentales o propiedades de moléculas calculadas a través de algún cálculo de estructura electrónica. Bueno, entonces, modelo de grano grueso, vamos a utilizar algo parecido a Martini, en algunas de las simulaciones que le voy a mostrar es Martini, pero en otras cosas es algo que está basado en Martini. Entonces, ¿cuál es la metodología que usamos? Bueno, usamos una combinación de lo que es mecánica clásica, para describir el movimiento de las moléculas, mecánica estadística, y en particular, en el método que más vamos a usar en el seminario, es una técnica que se llama teoría molecular, ya les voy a contar de qué se trata, y conceptos de termodinámica, ¿sí? Ese es el marco teórico. En dinámica molecular, lo que uno hace es resolver las ecuaciones de Hamilton de movimiento, tiene un potencial de interacción entre las moléculas, una forma de describir la forma de las moléculas, y integra las ecuaciones de Hamilton, o las de Newton, transformadas en Hamilton, con una computadora. Hay software hoy que hace esto muy eficientemente en máquinas paralelo, etc. Lo que vamos a hacer, en principio, lo que uno haría con la dinámica molecular es, para lo que queremos saber, recuerden, queremos saber cuántas partículas se absorben y cuáles son las barreras energéticas asociadas al proceso de transferencia, ¿sí? Ya van a ver que hay más de una. Lo que estaba mostrando recién es simplificado. Entonces, queremos calcular perfiles de energía libre, cálculos de energía libre. Lo podemos hacer por dinámica molecular, o podemos usar una herramienta mecánico-estadística que se llama teoría molecular. Es una teoría que
que tiene ya, a ver, calculo que más de 30 años, desarrollada fundamentalmente en Estados Unidos por Igor Schleifer, que es un químico físico que tiene muchas colaboraciones acá en Argentina, es con quien Gabriel Longo ha trabajado por muchos años, y bueno, yo he aprendido esta técnica colaborando con ellos. Es algo sumamente interesante, porque teoría molecular, ahora vamos a ver los detalles, es en realidad un mix entre lo que sería una simulación y una teoría mecánico-estadística de campo medio. ¿Qué es esto y para qué lo vamos a usar? Teoría molecular me permite, no vamos a entrar en los detalles de cómo se hace, yo me pongo a disposición para los que quieran conversarlo, porque es muy versátil la técnica, pero básicamente, ¿qué es lo que nos permite hacer? Nos permite describir efectos de forma, tamaño y conformaciones de macromoléculas, ¿sí? Se usa para estudiar sistemas anisotrópicos, ¿sí? Es decir, yo puedo estudiar nanopartículas en contacto con una membrana, o una proteína en contacto con otra proteína, o etcétera. Se usa para montones de cosas en materia condensada blanda. Describe efectos entrópicos, química ácido-base, es decir, si yo tengo unidades titulables en las nanopartículas o en la membrana, lo puedo escribir. Electrostática, interacciones electrostáticas, y interacciones a nivel de volumen excluido. Puedo tener interacciones de Van der Waals entre los distintos componentes. Es una técnica, para usar alguna jerga que puede ser conocida para algunos de ustedes, es de solvente implícito, es decir, no tengo agua explícita en estas simulaciones. Pueden encontrar los fundamentos teóricos y el desarrollo de la teoría para los sistemas que vamos a estudiar en esta referencia, un trabajo de Vanina. Más o menos, ¿qué se hace? Bueno, planteamos el sistema de la siguiente manera, vamos a ir incrementando el nivel de complejidad de los sistemas. Esto es lo más simple, ¿sí? En este sistema más simple, mi membrana, que es lo que ven, este slab aquí en gris a la izquierda, es simplemente un medio dieléctrico con una constante dieléctrica εm, que tiene grupos cargados en la superficie titulables, es decir, esos grupos tienen un dado pK, ¿sí? Y hay lípidos, ya les vamos a llamar lípidos en el NAGER, a los fines de esta presentación, ocupan un dado volumen y tienen un dado pKa asociado, un pK nominal, ¿sí? En la solución, yo tengo una constante dieléctrica εs, tengo iones explícitos, con una dada concentración, un dado pH, y una dada concentración de nanopartículas. Y pongo a las nanopartículas en este sistema. El sistema entero está en contacto con un bulk. Fíjense, esta es la distancia, el eje Z, a Z infinito, el sistema está en contacto con un bulk que contiene una concentración fija de partículas de cloruro de sodio y de pH. ¿Dónde está la magia de esto? Es que yo puedo elegir algunos componentes del sistema y simularlos explícitamente. Por ejemplo, en este caso las nanopartículas. Yo hago una simulación de dinámica molecular, en este caso la hago con Martini, porque ya la técnica es de grano grueso, con lo cual está bien que use una técnica de simulación de dinámica molecular de grano grueso, pero hago una simulación explícita de partículas, de una nanopartícula. En este caso, fíjense, hay 3 nanopartículas de distinto radio, con péptidos pegados. Estos péptidos son los llamados péptidos de penetración celular. Y hago una simulación de eso en agua con Martini, o podría usar si quiero un método atomístico, y me genera un conjunto muy grande de, no sé, cientos de miles, millones de configuraciones de la partícula. Y a esas configuraciones yo se las tiro a la teoría. Vamos a ver cómo. Básicamente la teoría, no voy a pasar de esto, básicamente uno escribe un modelo de energía libre. Esto es una teoría de funcional de la densidad clásica, en definitiva, que se resuelve a nivel de campo medio, ¿sí? Es decir, yo planteo un modelo de energía libre en donde tengo un término entrópico que tiene en cuenta las traslaciones de la nanopartícula y las configuraciones. He escrito explícitamente el término entrópico para la nanopartícula, que tiene una suma acá, fíjense, una suma en alfa, que en donde entra esta densidad de nanopartículas en cada punto del sistema, para cada valor de z, fíjense, para cada configuración. Es decir, si yo genero 1 millón de configuraciones por dinámica molecular, acá esta suma, en mi teoría, tiene 1 millón de términos, ¿sí? Estas densidades de nanopartículas, que son funciones de z, son las incógnitas que yo resuelvo, o alguna de las incógnitas que termino resolviendo, a través de una minimización funcional de la energía libre, ¿sí? Esto se hace,
Sí, son ecuaciones que aparecen aparatosas, pero se resuelven. Uno termina teniendo un conjunto de muchos miles y hasta millones de ecuaciones no lineales acopladas que uno tiene que resolver numéricamente, por supuesto, si eso no se hace a mano. Lo importante es que esta energía libre, que acá está escrita para un ensamble canónico, yo lo puedo transformar en un ensamble semigran canónico. Es decir, básicamente lo que estoy haciendo acá, y es lo que quiero subrayar, que yo voy a trabajar con un sistema que es semiabierto, es decir, voy a tener especies cuyo potencial químico controlo a través de la composición del bulk. ¿Sí? Yo fijo, entonces, la composición del bulk, una solución de 1 nanomolar de nanopartícula en 150 milimolar de cloruro de sodio a pH 4. Eso lo fijo en el bulk. Ese bulk está en contacto con una membrana que tiene una cierta carga en la superficie, con lípidos con un cierto pK. Y el sistema se organiza de manera, ¿de qué manera se organiza? De la manera en que se minimiza la energía libre, esta que tengo acá. ¿Está bien? Entonces, con esto yo puedo... Toman para el concurso de ayudantes del... Ah, perdón, pensé que me estaban preguntando. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Yo obtengo información estructural sobre cómo está organizado el sistema, ya vamos a ver qué, pero además tengo información termodinámica, energías libres, excesos superficiales, etc. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe. Primer resultado concreto. Y yo agradecería si alguien me dice, no sé, si cuando lleve media hora, Maxi por ahí avísame para acelerar. ¿Qué es lo que vemos acá? Este es uno de los resultados importantes. Fíjense, primero que nada, ¿qué son estos CPP? Pues yo he hablado de CPP, pero he dicho que son unos, se llaman péptidos de penetración celular. Químicamente son secuencias de aminoácidos bastante cortas, de entre 6, 7 y unos 15 aminoácidos. Tienen una característica en común, en general, todos los miembros de la familia, que tienen mucha carga positiva. Suelen ser poliargininas, polilisinas, ¿sí? El triptófano también suele estar presente en estos péptidos, y tienen la característica de que se sabe que atraviesan las bicapas lipídicas, ¿sí? A pesar de que ser sumamente hidrofílicos, porque fíjense, el R9, que es que es arginina 9, son 9 argininas, cada una con una carga más 9 a pH fisiológico, ¿sí? Ese péptido atraviesa las membranas fácilmente. No solo eso, si uno le pega a una partícula o a una macromolécula que no es permeable, un par de estos péptidos, bueno, un cierto número de estos péptidos, ese objeto que antes no atravesaba la membrana, ahora lo atraviesa. Por eso se los usa para meter objetos en las células, sobre todo en células no endocíticas, ¿no? Entonces la pregunta que nosotros tenemos en el fondo con esto es, ¿cómo es que actúan estos péptidos? ¿Por qué si yo a una nanopartícula que no atraviesa la membrana la decoro con estos péptidos, por qué cuando la decoro atraviesa? O sea, ¿cuál es la explicación mecanística de termodinámica? Bueno, entonces, recordar que la velocidad de translocación depende de la concentración superficial de la nanopartícula, con lo cual, una de las cantidades que calculamos con teoría molecular es el exceso superficial. Fíjense, acá en este gráfico pueden ver el exceso superficial de nanopartícula para una partícula de un dado radio, un radio de 3 nanómetros, decorados con un número variable de CPP, de 2, 4, 6, 8 CPP. Y vemos lo que serían el exceso superficial en función de, fíjense, en el panel de abajo, en función de la concentración de nanopartícula en el bulk. Es decir, son, perdón, me está sonando, ahí está. Es decir, esto es básicamente, estoy tratando de asimilar lo que se hace en un experimento. Controlo la composición del bulk, veo cuánto tengo cerca de la membrana, ¿no? Esto sería, en el panel C, lo que denominamos isoterma de absorción, ¿sí? Exceso superficial en función de concentración del objeto que se absorbe en el bulk. Bueno, lo que podemos ver es que para todas estas partículas, no voy a entrar en detalle más específico, pero fíjense que estas isotermas son bastante aburridas. Básicamente a concentración muy baja de partícula, un coloide que tiene una concentración de 10 a la menos 8 molar, que ya está saturada, la membrana se satura muy rápido, ¿sí? Eso se debe a que yo en la membrana, digo por qué, la membrana tiene un cierto porcentaje de lípido aniónico. Esto está a pH 7. A pH 7 el lípido aniónico se desprotona, básicamente se genera una carga negativa, los péptidos tienen una carga positiva enorme, y tengo hasta 8 péptidos de eso, entonces se pega muy fuertemente a la membrana.
¿sí? Y eso se satura rápido, ¿no? Ahora bien, si yo le aumento y le cambio la concentración del medio, eso me apantalla la interacción entre la nanopartícula y la membrana, y bueno, a medida que aumento la concentración de sal, como pueden ver en el panel A, disminuye el exceso superficial de nanopartícula, ¿no? La pregunta es, ok, todo esto está bien que pase, pero la pregunta que nosotros teníamos es ¿cuánto pasa? O sea, queremos cuantificar, es decir, los excesos y estas tendencias que estamos discutiendo, ¿no? Bien, ahora que podemos hacer esto, nosotros nos podemos preguntar sobre cuál es el rol de la estructura molecular de la cobertura de la partícula. Por ejemplo, yo puedo agarrar estos péptidos y en vez de poner la carga a los péptidos, ponérsela a la superficie de la partícula y trabajar con una esfera. Lo que hemos visto es que eso tiene un cambio dramático en las isotermas de absorción, ¿sí? Cambia un montón, o sea que la textura de la cobertura es importante, ¿sí? Bien, ¿qué otra cantidad podemos estudiar? Bueno, algo que se llama potencial de fuerza media. Acuérdense que yo les decía que estaba interesado en calcular perfiles de energía libre. Bueno, los potenciales de fuerza media son perfiles de energía libre. ¿Qué es lo que tenemos acá? Miremos, por ejemplo, el panel T, este que está acá, que es el más entretenido en todo caso. Yo tengo acá una partícula que tiene 3 nanómetros de radio, esta tiene 8 CPP pegados, ¿sí? Las otras que están para allá tienen menos CPP. Fíjense, hacia la izquierda tengo una con 6, una con 4, una con 2, siempre partículas esféricas, estas de arriba todas del mismo radio 3 nanómetros. En el panel D lo que yo grafico es la energía libre, es decir, el trabajo que tengo que hacer para traer una partícula desde el bulk, acuérdense que el bulk estaba para Z yendo a infinito, ¿sí? Desde el bulk hacia la superficie. Y fíjense lo que me encuentro acá. Estas distintas curvas están calculadas a distintas concentraciones de sal, que van desde 10 milimolar, la curva celeste, hasta 90 milimolar, que sería una concentración de sal cercana a la concentración fisiológica. ¿Qué es lo que vemos acá? Primero, el mínimo de esta energía libre es la energía libre de absorción. ¿Sí? Es decir, la diferencia de energía entre este punto y la asíntota, que está en 0, es la energía libre de absorción. Fíjense que lo que vemos es que, independientemente de la concentración de sal, la energía de absorción es muy robusta. Incluso es bastante independiente de la cantidad de péptido en la superficie, ¿sí? Al comparar las distintas concentraciones de péptido. Pero lo más notable en esto es que esta absorción es térmicamente activada. Fíjense la barrera de activación enorme, esto está en unidades de kT. Fíjense que la barrera más alta es de casi 40 kT, es enorme. Básicamente estas partículas están confinadas a la superficie de la membrana. ¿Y por qué pasa eso? Porque esto, como es una técnica de termodinámica de equilibrio, básicamente lo que pasa es que yo tengo una capa de partículas pegadas en la superficie, y si yo quiero traer otra desde el bulk, básicamente esa que viene ve la repulsión electrostática, siente la repulsión electrostática de la que ya están ahí. ¿Está bien? Es decir, que las membranas están completamente saturadas de partículas. Podemos, a través del exceso que calculamos antes, podemos calcular la distancia que hay entre las partículas más o menos. Y bueno, en el gráfico de abajo lo que vemos es lo mismo, pero para una partícula más chiquita. Fíjense que el tamaño regula un poco los tamaños de las barreras, pero las energías de absorción siguen siendo muy parecidas, están alrededor de unos 5 kT, más o menos, para estas partículas, ¿sí? Que es una energía, yo esperaba algo más, pero bueno, es razonable, con esto las partículas se pegan. Bueno, en fin, lo que estamos diciendo acá es que estamos calculando, con estas herramientas, la cantidad de partículas que hay absorbida, que es una de las variables que nos interesa. Y además, como conocemos la energía libre de absorción, podemos calcular la constante de equilibrio de absorción, ¿sí? La K. Acuérdense que esa era la primera etapa del proceso. Bien. Habiendo hecho esto, una de las preguntas que nos hicimos con Marina fue decir, bueno, no estoy entrando en todos los detalles, en ese trabajo que está citado, ahí están estudiados los efectos de pH, sal, etc. Pero una de las preguntas que dejamos para un trabajo ulterior fue, ¿qué efecto tiene el potencial de membrana en la absorción? Y acá, en este otro trabajo, estudiamos lo que pasa si yo a la membrana la polarizo electroquímicamente. Si le aplico una diferencia de potencial entre los dos bulks, ¿sí? Fíjense, esta batería quiere indicar que yo tengo una diferencia de potencial aplicada entre los bulks, de manera que la membrana actúa como un capacitor, ¿sí? De lo que hay a la izquierda y de lo que hay a la derecha. Entonces nosotros en estas cuentas podemos controlar no solo la diferencia potencial entre los dos bulks que están en contacto con ambos lados de la membrana, sino también la composición química de cada bulk, pH,
concentración de sal y concentración de partículas, y puedo generar sistemas asimétricos, etc. El objetivo de esto era cuantificar qué efecto tiene el potencial de membrana, o el potencial aplicado a través de la membrana. Habrá un rango de potencial aplicado que será parecido al potencial que experimentan las células en condiciones fisiológicas, y habrá otro rango de potencial que será más parecido, por ejemplo, al que experimenta una membrana en un experimento de black lipid membranes, ¿sí? Es decir, cuando yo pongo la membrana y la polarizo con 2 electrodos de fuera, ¿sí? Todo eso lo estudiamos. Acá, a modo de muestra, les cuento, por ejemplo, cómo cambia. Fíjense, en el gráfico de arriba pueden ver cómo cambia ese perfil de energía libre de absorción, cuánto me cuesta traer la partícula desde el bulk hasta la superficie, ¿sí? A distintos potenciales aplicados. Y acá estoy cubriendo rangos de potenciales que son accesibles en un experimento electroquímico, más o menos 200 milivoltios, y un potencial extremo de 1,5 voltios para ver qué pasa. Esta membrana que está acá es una membrana neutra. Es decir, si no fuese por el potencial externo, las partículas simplemente se arriman y se van, o sea, no tienen cómo pegarse a la membrana. Y lo que vemos es que si yo aplico un potencial positivo de 200 milivoltios, el potencial, el PMF desarrolla un mínimo. Ustedes dirían, bueno, chocolate por la noticia, si la está empujando para un lado con un campo eléctrico se va a querer pegar. Es cierto, se va a querer pegar, la pregunta es cuánto se pega, dadas las condiciones de solución, que son las que bueno, en este caso son condiciones de, si mal no recuerdo, 5 milimolar de concentración de sal, porque estos efectos se ven y son robustos a baja concentración de sal. Eso es un mensaje importante. Es decir, el efecto del potencial a través de la membrana es importante en condiciones, o se hace ver en condiciones no fisiológicas, más en condiciones electroquímicas. Por ejemplo, condición de concentración de sal baja y potenciales transmembrana más o menos grandes. En las células potenciales transmembranas los cambios son de alrededor de 70 milivoltios, y la concentración de sal es de 150 milimolar más o menos, y a esas condiciones el potencial de membrana no tiene mucho efecto en la energía libre de absorción, o no le hace mucha mella a la concentración superficial de nanopartículas. Ese era uno de los mensajes de este trabajo. Bueno, entonces conocemos el efecto del potencial externo, hemos cuantificado también lo que sería la isoterma de electroabsorción, es decir, cómo cambia la concentración superficial de partícula al polarizar electroquímicamente. No voy a entrar en detalle esto porque no hace tanto a la historia sobre el mecanismo de transferencia a través de la membrana. Y bueno, acá por ejemplo hemos comparado esos potenciales de fuerza media para partículas, en este caso de 1,5 nanómetros de radio, fíjense, decoradas con 8 CPP, un CPP y el CPP solo. También lo podemos hacer al péptido solo, al igual que la partícula, y estos son perfiles de energía libre calculados a potencial constante, 150 milivoltios, pH 7, pero ahora jugando con la concentración de sal. Y lo que uno ve es que a medida que aumenta la concentración de sal, la partícula se pega cada vez menos a la membrana porque se apantallan los efectos electrostáticos. Hemos también hecho el mismo trabajo con membranas aniónicas, es decir, y esa parte es interesante en el sentido de que el método predice cuánto se protona o desprotona la membrana al cambiar el potencial a través de la membrana. Es decir, yo puedo polarizar, los lípidos acídicos se protonan o desprotonan, porque el entorno de la membrana, el entorno electrostático cambia, se acumulan o se depletan iones y nanopartículas, y los lípidos se protonan o desprotonan. Entonces puedo ver cómo con el potencial puedo interferir con la química ácido-base de los lípidos, y eso tiene un efecto sobre la energía libre de absorción, y sobre todo sobre la barrera de activación para la absorción de las partículas. Cuando la membrana tiene lípidos acídicos, es decir, se vuelve aniónica a ciertos pH. Bueno, conclusiones parciales, como para hacer una larga historia un poquito más corta. Lo que hemos visto es que para un dado tamaño de partícula, la energía de absorción cambia poco al aumentar la cantidad de péptidos en la partícula. ¿Sí? Eso vimos que los números están alrededor de 5 kT, pueden ser 10 kT dependiendo de la partícula que uno tome. La concentración superficial es un poco más sensible a la cantidad de péptidos, pero esto depende del tamaño. ¿Sí? Una cosa importante que encontramos es que la absorción es un evento, o puede ser bajo ciertas condiciones, un evento térmicamente activado con barreras de activación enormes. Y la concentración de sal afecta la energía de absorción, lo tendría que haber puesto poco ahí, porque realmente le afecta poco, pero fundamentalmente afecta la barrera de activación. ¿Sí? Ahí es donde la sal se hace notar fuertemente.
Bueno, ahora bien, la segunda etapa de la historia que yo les estaba contando al principio era translocación. Yo puedo formar vesícula o puedo irme a través de un agujero en la membrana. Y la pregunta es, ¿cómo estudiamos el proceso de translocación que implica atravesar la membrana, no formar vesícula? ¿Sí? Ahí entra en juego otra variable, que es qué costo tiene hacerle un agujero a la membrana. Y ese costo es enorme, ya vamos a ver. Fíjense lo siguiente, lo que me interesa ahora es esta segunda etapa cinética, ¿sí? Y lo que me va a interesar es, fíjense, la curva roja acá sería el perfil de reacción para una partícula que viene desde el bulk, llega a la superficie, tiene un mínimo y se absorbe, que es lo que estudiamos antes, y ahora va a pegar el salto y va a llegar al estado de transición que lo consideramos que es cuando la partícula está en el centro, ¿no?, de la membrana. Esta energía que está acá, la diferencia de energía entre la partícula en el bulk y la partícula en el centro de la membrana, que fíjense que es un delta G positivo, porque es parte de la barrera de activación para la transferencia, pero no es toda, ¿sí? Es la diferencia que hay entre este punto y esta síntoma. A eso le llamamos energía libre de inserción. Esa energía libre de inserción tiene dos componentes. La de absorción, que es el valor del mínimo, y la de activación, que es la altura de la barrera. Es la suma de esas dos cosas, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a estimar? ¿Por qué hacemos este análisis? Porque tenemos que tener una forma de calcular o estimar el costo para abrir el poro. Bien, ¿cómo podemos calcular? Se puede calcular el costo para abrir un poro, una membrana. Acá ven los resultados de una simulación hecha con Martini, en donde generamos una coordenada de reacción, que es una variable colectiva, que controlamos para abrir un poro de un dado radio. Y básicamente podemos ver la energía libre de la membrana, calcularla en función del radio del poro, ¿sí? Entonces fíjense que esta curva tiene un mínimo acá, no vamos a discutir por qué, es un mínimo porque la membrana no quiere tener ningún poro, ¿no? La membrana es estable sin poro. Pero a medida que yo esfuerzo la existencia del poro, la energía libre aumenta, y después de un punto, un radio muy chiquito, se vuelve una función lineal del radio, ¿sí? Eso está de acuerdo con la teoría de nucleación clásica para un poro, en donde me dice que la energía libre del poro, o de la membrana con poro, es una constante, que sería este valor de acá, ¿sí?, más 2π por un parámetro que se llama tensión lineal por el radio del poro, ¿sí? Eso lo vemos perfectamente, sale perfectamente en la simulación. De la pendiente de esta curva yo me puedo calcular la tensión lineal que sale de la simulación, que es dependiendo del lípido, anda cerca de entre los 15 y los 20 y pico newtons por metro, no, milinewtons por metro, perdón, está de acuerdo con los valores que están medidos experimentalmente. Las medidas experimentales de esto tienen cierta dispersión, pero bueno, podemos calcular la energía para abrir un poro, podemos calcular la tensión lineal. Cuando se abre el poro, fíjense que lo que pasa en este esquemita que está acá arriba, cuando el poro es hidrofílico, que es lo que pasa en membranas fluidas, los lípidos que están en el borde del poro se giran, rotan y forman ese toroide, ¿no? Si la membrana tiene dos lípidos, la composición del borde del poro no tiene por qué ser la del seno de la membrana. Bueno, tenemos una expresión fenomenológica para la apertura del poro, que es la que está acá. Solo necesitamos conocer la tensión lineal. Ahora bien, ahí se abren distintos caminos. Si yo quiero realmente saber cuál es el perfil de energía libre para hacer que la partícula pase por la membrana, tengo distintas opciones. Puedo hacer dinámica molecular, que es lo que está hecho acá. Estos son cálculos de energía libre en un espacio de 2 dimensiones para llevar una partícula que tiene péptido y una que no tiene péptido desde la superficie de la membrana hasta el centro de la membrana. Es decir, calculo una superficie de energía libre y sobre ella un camino de reacción. Esto, básicamente, la diferencia de energía libre entre este punto de ensilladura y el mínimo es la barrera de activación. Estas cuentas son muy costosas, ya tiene varios años esto, eran costosas hace un tiempo atrás, igual sigue siendo costosa en el sentido de que si yo quiero ahora cambiar la cantidad de péptido, la concentración de sal, el tamaño de la partícula, el tipo de lípido, bueno, o sea, computacionalmente se hace muy difícil, ¿no? Se puede hacer, hay que tener las computadoras. Lo importante es lo siguiente, fíjense, yo estoy comparando partícula con péptido contra partícula sin péptido. ¿Por qué? Porque quiero saber por qué los péptidos hacen que la partícula pase más rápido a la membrana. Entonces, una manera de decir si pasa más rápido es, si yo calculo la velocidad de transferencia con mi expresión de Arrhenius, que depende de la cantidad de partícula absorbida y depende de la barrera de activación, las dos cosas que puedo calcular,
y hago un cociente entre la velocidad de transferencia para la partícula con péptido y la partícula sin, si ese número me da mayor que 1, entonces, bueno, la partícula con péptido pasa más rápido, ¿sí? Obviamente habrá un error en el sentido de que en Arrhenius tengo un factor exponencial que no estoy calculando porque es muy costoso también, pero bueno, mal que mal, a ese cociente yo puedo estudiar los factores como, no sé, los factores ambientales, cómo me afectan ese cociente y aprender algo de eso. Bueno, no voy a entrar en el detalle, nosotros con Joaquín Klug, él hizo esas simulaciones hace varios años atrás en nuestro grupo, y encontramos que para una partícula como la que les estaba mostrando, el cociente de velocidades para la partícula con CPP y sin CPP, espero que no puedo ver el número, porque tengo no me acuerdo, era 160. O sea, la partícula con CPP, según esta cuenta, pasa 100 y pico de veces más rápido que la otra, y eso se debe a una cosa. Se debe a que la partícula con CPP se absorbe mucho más fuerte que la partícula que no lo tiene. Las barreras de activación son parecidas, lo importante es la diferencia en energía de absorción. Es decir, que lo que aprendimos de esta cuenta es que en realidad la preconcentración de partículas en la superficie es muy importante. Tiene sentido, ¿por qué? Las dos partículas que usamos son del mismo radio. En ambos casos, el costo para abrir el poro, el mayor costo se lo lleva a abrir el agujero. Como las dos partículas tienen el mismo radio, el costo para abrir ese agujero es parecido y termina dominando la energía de absorción o la cantidad de partículas absorbidas. Bueno, pero eso nos da una idea de cómo hacer si ahora nosotros queremos usar una técnica que nos permita explorar todo el espacio de parámetros, ¿no? De parámetros físico-químicos, y es, en ese caso, teoría molecular, ¿no? ¿Qué podemos hacer con teoría molecular para esto? Bueno, esa membrana que estaba simulada partícula por partícula en agua, etcétera, etcétera, que mostré recién, yo la puedo simplificar y tratar con teoría molecular de nuevo, ahora haciendo una teoría en 2 dimensiones, que es la que está acá. Este es un trabajo que hicimos con Gabriel Longo, y ahora el trabajo de Vanina Charpotti. Pero ¿cómo hago para, si a la membrana la trato como un pedazo de dieléctrico rígido, al que yo le hago un poro cilíndrico, ¿de dónde saco la energía para formar el poro? Bueno, pongo una expresión fenomenológica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la conozco que tiene que ver con la tensión lineal, calculé por dinámica molecular y me da más o menos bien, entonces mezclo una expresión fenomenológica para la apertura del poro, y con teoría molecular me calculo cuánto la partícula estabiliza el borde del poro, porque eso lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que pasa, voy a ir rapidito acá. Acá antes estaba comparando una partícula que tenía péptidos contra una que no tenía nada en la superficie. La podría haber calculado, podría haber comparado la partícula con el péptido A con partícula con el péptido B, y de nuevo hacer el cociente de velocidades y ver por qué el péptido A hace que pase más rápido que el B. Bueno, eso es lo que hemos hecho acá con Vanina. ¿Sí? Es una pregunta un poquito diferente, no por qué la partícula con CPP pasa más rápida que sin CPP, sino por qué una partícula con 2 CPP diferentes pasan a distintas velocidades. Fíjense, acá lo que pueden ver es justamente esa superficie de energía libre en 2 dimensiones, donde Z, a ver, para que se entienda este dibujo. Acá imagínense que tiene una membrana con poro, esta. ¿Sí? Lo que yo les estoy mostrando es, desde el centro de este cilindrito hacia la derecha, y para Z, desde 0 hacia arriba. ¿Sí? Estoy mostrando una parte de este plano. Es decir, que acá, en rojo, está la membrana. ¿Sí? El poro es lo que ven acá abajo, un poro que tiene un radio de 4 nanómetros, y a esto tiene simetría cilíndrica alrededor del eje Z. Z es la distancia desde el centro del poro hacia arriba de la membrana. Y esto que está acá es energía libre en función de la coordenada Z y R. Bien. Mario, Sí. sí, estaremos a 5 minutos, ¿puede ser? ¿Dale? Sí, estoy terminando. Gracias. Entonces, fíjense, en estos mapas de calor tenemos zonas en donde la energía libre es baja. Esta energía libre es la energía libre en donde el cero está para Z yendo a infinito, es decir, cuando la partícula está en el bulk, ¿sí? Lejos de la membrana. Entonces estos números que están acá, por ejemplo, cuando la partícula está con este tipo de péptido, fíjense que este es un péptido que se llama, es un R6W3, tiene 3 triptófanos en la punta, hay interacción de Van der Waals entre los triptófanos en la membrana. Cuando esa partícula está en el centro del poro, yo tengo una energía de inserción ahora en la membrana de menos 15 kT. ¿Sí? Si yo reemplazo ese péptido por un R9, que es una
Es decir, en vez de tener 3 triptófanos en la punta, tengo solo argininas, entonces la energía de inserción es de menos 4, fíjense, una es menos 15, la otra es menos 4,3. Si yo hago el cociente de velocidades, esta técnica, acuérdense, me permite predecir cuánta partícula hay en la superficie y cuál es la energía para meter la partícula dentro del poro. Entonces, el cociente de velocidades acá me da de E por 10 a la 6, perdón, E a la 6, multiplicado por el cociente de concentración en la superficie, me da mayor que 1. Lo que aprendo con esto es que la partícula, ese E a la 10, del orden de 40.000, si mal no recuerdo, está bien, es un montón, o sea que esta partícula pasa 40.000 veces más rápido que esta, al ponerle 3 triptófanos en la superficie, y eso tiene que ver con que esta partícula interactúa mejor con los bordes del poro. Si las dos partículas, esta comparación es válida porque el poro, las dos partículas son del mismo tamaño, entonces el poro que abren, el costo se cancela cuando hago el cociente de BA sobre BB, ¿sí? El costo de abrir el poro. Bueno, y por último, si yo quiero hacer algo mejor que tener una membrana rígida, puedo hacer una teoría molecular para una membrana fluida autoensamblada. Eso es bastante difícil, porque ahora tengo la partícula descripta a nivel de partícula, a nivel de átomos, si ustedes quieren, pero ahora voy a describir la membrana también. Eso implica escribir un modelo de energía libre completamente diferente, pero eso es lo que hemos hecho con Marina recientemente. No hay tiempo para ir en más detalles, pero el punto es que, fíjense, ahora yo voy a poner en mi sistema lípidos y ver si se autoensamblan. Acá no estoy haciendo simulaciones, hago las simulaciones de un lípido aislado para generar configuraciones y esas después son repesadas en la teoría. Cuando hago la teoría de campo medio, cuando Vanina la hace a la teoría de campo medio, fíjense, para una molécula de este tipo, acá tenemos la comparación de cómo se distribuyen los residuos en la membrana, ¿sí? Imagínense que yo hago un corte perpendicular a la membrana y voy viendo la fracción de empaquetamiento de pelotitas que forman parte de las colas y de las pelotitas que forman parte de la cabeza hidrofílica del lípido. Este es el lípido que estamos estudiando, ¿sí? Con teoría molecular. Y acá estamos comparando la teoría molecular, que es lo que tiene TM acá en estas etiquetas, con lo que sale de dinámica molecular, de todo el sistema, es una dinámica molecular explícita, ¿sí? Y fíjense que la geometría de la membrana sale muy bien. Lo que queremos hacer es usar esto para estudiar esto. Ahora, no quiero poner yo la energía de formación de poro con una expresión fenomenológica, quiero que salga como producto de la misma teoría con la que trato la partícula. Eso me va a permitir a mí ahora jugar con la composición lipídica, doblar la membrana, hacer una serie de cosas que están acá. Lo que queremos es poder estudiar estas cosas y poder jugar dentro de tiempo y cómputo razonable con composiciones, forma de partículas, efectos de curvatura, efectos ácido-base, etc. Bueno, con esto termino. Las conclusiones son que hemos descrito la absorción y translocación de nanopartículas decoradas con CPP a través de membranas lipídicas. Enfatizo el rol de las energías libres de absorción y de activación para la formación del transiente, que puede ser un poro, que es lo que hemos estudiado, pero también una vesícula, puede ser. Hemos cuantificado y caracterizado la absorción y desorción como efectos térmicamente activados. Hemos cuantificado también excesos superficiales y las interacciones entre la nanopartícula y el interior del poro. Y bueno, hemos estudiado algunos de los efectos del medio, de la composición del medio, como la sal, el pH y la cantidad de péptidos, y el potencial electrostático a través de la membrana sobre la absorción, y ahora estamos más concentrados en lo que sería inserción en poros. Con eso termino. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, y cierro la charla con un anuncio. Esto es parte de un proyecto que tenemos con Gabriel Longo. Como les decía, él trabaja en el INIFTA, el proyecto está radicado acá en Mendoza, y tenemos una beca doctoral, transformable a postdoctoral de ser necesario, asociada a un PICT, que concursaríamos este año o a comienzo del año que viene, con lugar de trabajo en el ICB acá en Mendoza. Y bueno, un par de fotos de Mendoza por si enganchan. Si las membranas y la teoría no enganchó, por ahí las fotos y la montaña. Bueno, gracias. Muchas gracias, Mario. Muy interesante la charla.
Ahora tenemos unos minutos para preguntas. Si quieren pueden desmutearse y hacer la pregunta, si no la escriben en el chat. Alejandro Granados. Sí. Marito, vos has tenido en cuenta tamaño y cobertura de las nanopartículas. ¿Qué hay hecho, qué crees que puede pasar con la aplicación de estas teorías teniendo en cuenta el core de la nanopartícula? Es decir, ¿da lo mismo? ¿Hay indicios de que pueda depender, de que sea de un metal, de un óxido? En fin, ¿qué puedes decir de eso? A mí me da toda la impresión de que sí puede depender. Eso es algo que, a ver, a nivel de grano grueso, hasta cierto punto se puede describir, ¿no? Si las interacciones empiezan a ser muy específicas, por ejemplo, en esta teoría molecular uno no tiene en cuenta, al menos en la versión que hemos usado, interacciones de puente de hidrógeno explícitamente. Uno las puede poner como una especie de potencial efectivo que lo tendría que calcular con alguna otra técnica. Mi sensación es que en los sistemas reales estas cosas pueden jugar un efecto importante, uno no las puede tirar porque sí de entrada, ¿no? Puede pasar. Obviamente eso dependerá del tipo de material. Alguna vez nos pasó, cuando publicamos estas cosas, que algunos revisores nos sugerían hacer partículas de sílice, creo, pero bueno, ahí habría que ver, se puede hacer en principio, pero hay que ver qué aspecto de la interacción entre ese tipo de material y la membrana es el que hay que tener en cuenta en la teoría molecular. Hay cosas en las que uno primero tiene que hacer una simulación más detallada, mirar bien la química del sistema antes de escribir el modelo, ¿no? No, pero me refería a, por ejemplo, ¿qué crees vos de que la cobertura que tenés, por ejemplo, con estos péptidos, el efecto que pueda tener el material del corazón de la nanopartícula podría ser totalmente despreciable respecto al efecto de los péptidos o de la cobertura en general que tengan? Digo, no me doy cuenta en las teorías y en las ecuaciones que usás si esto es evaluable o no. ¿Me Sí. explico? A ver, sí, entiendo. Mirá, la interacción, lo importante es la comparación entre la nanopartícula con y sin el péptido, ¿está bien? Entonces, en principio, lo que nosotros hemos estudiado bastante o leído bastantes trabajos experimentales sobre nanopartículas de oro, no interactúan muy específicamente con la membrana, ¿está bien? No digo que no interactúen para nada, pero no tienen el mismo nivel de interacción que tiene cuando vos le pones Levanta la mano, pon la mano. un péptido de ese tipo, ¿no? Entonces uno podría asumir en principio que la Levanta línea la de mano. base es la partícula desnuda y que la interacción del No, metal ahí está. con la membrana no es... o sea, no es completamente relevante, pero aún así el punto es que lo que a vos te interesa, vos tomás la partícula desnuda como línea de base y le agregás el péptido, ¿no? O sea, si corres la línea de base, uno esperaría que a lo mejor se corra todos juntos, en términos de energía. Gracias. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? No. Yo Sí, se escucho, escucha, Eduardo, dale. no sé quién está hablando, pero lo estoy Eduardo, escuchando. soy Eduardo Coronado, es que estoy acá en el laboratorio Eduardo. de Alicia. ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto. Muy espléndida la charla, muy linda. Y me interesó muchísimo. Y una pregunta así, digamos, curiosa. ¿Por qué la poliarginina o los polipéptidos, digamos, así de ese tipo, son los que tienen mayor probabilidad de, digamos, digamos, qué tipo de interacción domina ahí para que sean esos polipéptidos, digamos, poliarginina, etcétera, los que tengan la mayor capacidad para penetrar una membrana lipídica? Mira, yo te doy mi respuesta. Hay ríos de tinta usados para discutir el tema porque estos péptidos de penetración celular son muy populares en el ámbito de la biología celular y, bueno, biofísica también. Para mí, realmente lo que hacen es... la electrostática en esto tiene un rol fundamental. Y estos péptidos lo que tienen es que tienen muchísima carga positiva, son policatiónicas, como te decía, R9 tiene una carga de más 9. Con lo cual,
buena parte del efecto tiene que ver con que el péptido se agarra fuerte a la membrana, y si vos le pones algo, funcionalizás algo con ese péptido, eso hace que se agarre, y eso aumenta la preconcentración en la superficie, y a partir de ahí, bueno, da más chances de transferencia. No es toda la historia. Cuando el péptido atraviesa la membrana, nosotros hemos hecho simulaciones basadas en partículas del proceso de transferencia de los péptidos con y sin cargo. Estos péptidos forman un poro hidrofílico cuando inducen la formación de un poro hidrofílico, ¿sí? Si pasan hidratados la membrana. Pero para mí, el efecto más importante es el de que aumenta la absorción sobre la membrana. Y otra pregunta sería con respecto al factor justamente ese exponencial de la ecuación de Renyi cuando hace las comparaciones. ¿Cambia mucho cuando, es esperable de que ese factor exponencial no cambie mucho cuando hace la comparación entre una partícula, por ejemplo, desnuda y una partícula con los... La respuesta más honesta, Eduardo, es que no lo sé. No lo sé, y es difícil saber, porque calcular el factor exponencial implica, si se puede hacer, tenés que hacer cálculos de trayectorias para hacerlo, pero nosotros trabajamos bajo la intuición de que se cancelan los factores proponenciales cuando vos tomás el cociente. Puede haber, o sea, cuando vos tomás el cociente de las dos velocidades, el cociente de los factores prepotenciales, digamos, la dependencia de eso es lineal, la dependencia de la diferencia de energía libre es exponencial, entonces creería que el efecto en el cociente es más modulador que otra cosa. Yo no puedo decir que sean idénticos porque yo no lo he calculado, y tampoco lo he visto calculado por nadie a esos factores exponenciales, porque tiene cierto grado de dificultad, pero es un proyecto interesante que está ahí en la bolsa desde hace mucho. No lo hemos hecho. Y la última pregunta es, ¿qué aplicabilidad tiene esto? Porque bueno, interesa mucho justamente conocer el número de nanopartículas cuando tiene una superficie, por ejemplo, funcionalizada. Si se pueden extender esto, bueno, me imagino que sí, o se están pensando extender estos métodos para estudiar sobre sustratos, digamos, no membranas, sino sustratos, por ejemplo, sólidos funcionalizados con algún tipo de moléculas, e ir viendo el grado de hacer tipo isotermas o predecir isotermas para porque eso tiene mucha relevancia, ¿no es cierto?, para la fabricación de distintos tipos de sustratos para distintas aplicaciones. La verdad, Eduardo, que en cuanto a aplicaciones no sabría decirte. Uno sueña con posibles usos de esto. Estoy lejos del laboratorio. Lo que sí te puedo decir es que la teoría es fácilmente modificable o sea, dentro de ciertos límites, ¿no? Yo, por ejemplo, uno podría poner un polymer brush arriba de la superficie, fácilmente la teoría funciona. Algo que alguna vez discutí acá con el doctor Dassi hace muchos años atrás, uno podría hacer la interacción de nanopartículas con una interfase líquida con esta teoría. Obviamente la teoría molecular a uno le sirve para cuestiones más genéricas, ¿no? No preguntas de la química fina de cómo son ciertas cosas, pero sí las tendencias deberían salir muy bien, y en algunos casos reproduces tendencias experimentales para sistemas que se han estudiado de polielectrolitos que funcionan muy bien, ¿no? O sea que la respuesta corta es sí, se pueden modificar para otros tipos de interfaz. Claro. Ahora sí, por favor, bueno, muchas gracias, ¿no? Después cerramos, digamos, cualquier otra pregunta te la hago por mail. Después la seguimos. Muchas gracias, y te agradezco mucho esta charla, ha sido muy interesante y muy didáctica también. Bien, sigue Héctor Sarta. ¿Te podés desmutear y hacer la pregunta? No, era Eduardo, me parece. Era Eduardo. Ahora sí, Héctor. Sí. Se bajó la mano. Entonces estamos... ok. Estamos Sergio, entonces Sergio así. Me parece que era Eduardo, que aparece en distintas Bajo otro cámaras nombre, sí. para desconcertarnos. Sí. Mario, una sola palabra. Gracias. Excelente la charla, excelente las preguntas y las respuestas. El hilo de la charla. Me quedé pensando en esa isoterma saturada que tenías en algún momento. Esto tiene toda la pinta de algo muy electrostático y demás. En algún punto
si me permitís, demasiado electrostático. La pregunta es, Sí. en el modelo, si bien tenés un modelo de solvente de continuo, si podés trabajar de alguna manera en zonas y poner distintas permitividades para ese medio, o eso es único, porque eso Podés tiene que hacerlo, tener, sí. lo podés hacer. Porque Sí. la sensación que me da es que esto debería autorregularse de alguna manera cuando esas nanopartículas que tienen carga se van depositando. ¿Se tiene en cuenta el cambio de carga superficial, digamos, que vos vas teniendo? La neutralización de la carga, por decirlo de alguna manera. Sí, eso absolutamente. A ver, uno resuelve y minimiza esa energía libre con dos restricciones. Una, que el volumen de todo el sistema esté completamente ocupado, y otra restricción es de la electroneutralidad de todo el sistema. Pero adentro del sistema la carga se puede organizar como quiere, o sea que distintas zonas, si vos pensás en términos de doble capa y ese tipo de cosas, una de las primeras cosas que hicimos con Vanessa cuando ella empezó a programar esto hace 4 o 5 años atrás, era, bueno, a ver cómo sale una doble capa y comparamos con una teoría analítica, ¿no? Y sale bien, o sea. Eso se puede hacer, se pueden tener, si vos tenés distintos materiales, por ejemplo, en el modelo de membrana autoensamblada, que yo les mostré solamente la distribución de, de bits, digamos. La membrana, por ejemplo, tiene una constante dieléctrica que sale naturalmente diferente de la del agua, porque cada bit le aporta un pedacito de constante dieléctrica, es decir, la electrostática de eso está hecha con cierto nivel de sofisticación. Obviamente no es la de una simulación atomística, pero se puede complejizar eso, Sergio, sí, de ser necesario. Sí. Entonces, de la misma manera... y es como vos decís, para R9, lo primero que les mostré es muy electrostático, porque ahí casi todo lo que hay es electrostática puesto en el modelo. En lo que les mostré al final, por ejemplo, vos tenés una competencia muy importante entre las interacciones de Van der Waals, entre el péptido y la membrana y la electrostática, y ahí entras a tener juegos interesantes. Y en el modelo de membrana autoensamblada, algo que no les mostré, nosotros hemos estudiado, por ejemplo, la inserción de péptidos sensores de pH en la membrana autoensamblada. Es decir, vos cambiás el pH en el BALC y los péptidos que tienen glutamato, dependiendo del pH, se meten para dentro de la membrana o se absorben o desorben. Ahí, por ejemplo, con membrana autoensamblada, tenés todavía más efectos, no solo Van der Waals y electrostáticos, tenés efectos químicos. O sea que me tengo que imaginar que esa nanopartícula modificada, cuando está en el seno de la solución, tiene una doble capa asociada alrededor debido a los coiones que tiene dando vuelta en el sistema. No escritas, sí. La respuesta sería sí. Lo que pasa es que la partícula, pero no es que te parás alrededor, se puede hacer también si quisieras ver la doble capa alrededor de la partícula, pero habría que reescribir las ecuaciones para hacer eso. O sea, en principio lo que quiero decir con esto, lo que vos tenés, para que quede claro, lo que vos tenés es una concentración de partículas distribuidas a lo largo del sistema. Vos podrías hacer, por ejemplo, la nanopartícula explícita cerca de la membrana, ¿sí? Y todavía ver esa doble capa, pero no está hecho así en lo que yo he mostrado. Bien, creo que seguía yo en el orden. Muy linda Justo me dice Sergio que no pudo escuchar tu última acotación, Mario, porque se quedó sin red. Ok. Mario, muy linda la charla, muchas gracias por venir a darla. Sí, la verdad que siempre muy didáctico, se entiende bien. Y esta técnica la verdad que no la conocía, la había escuchado nombrar. Parece muy poderosa. Según la entiendo, es como un método de postprocesamiento, se lo podría ver así, ¿no? Postprocesas los frames sacados de la dinámica, ¿no? Mira, hay algo de eso, pero en realidad nosotros a la dinámica la usamos porque nos gusta generar las configuraciones por dinámica. Vos podrías generar las configuraciones por otros métodos. Si vos tenés un polímero lineal, podés generarla, si el polímero es corto, las podés generar a mano a todas las configuraciones y se las metés a todas las posibles. Lo que pasa es que cuando la molécula se vuelve muy larga, ¿no? ¿Cómo? Dentro de la idea de un postproceso, o sea, no hay interacción directa a la medida que suceden las conformaciones, ¿no? Se postprocesa algo que vos le metés de afuera.
O sea, básicamente vos tenés este conjunto de configuraciones, pero cada configuración interactúa con una membrana que es, por ejemplo, o un pedazo de eléctrico o una membrana o una densidad de lípidos, ¿sí? Es decir, en realidad lo que hace la teoría es usar como inputs las configuraciones, ¿sí? Podés llamarle postproceso del proceso de generación de configuraciones, pero ese proceso, por ejemplo, para ciertas moléculas podría generar todas las configuraciones a mano, y lo que hace la teoría es hacerte un pesado estadístico Claro, de esas sí, configuraciones. yo en ese sentido lo preguntaba porque por ahí las moléculas biológicas son muy flexibles, incluso también las membranas, como dijiste, la cantidad de Claro. grado de libertad que tienen. A lo mejor por ahí es difícil obtener todas las configuraciones posibles para alimentar bueno, yo le digo postproceso, no sé si está bien. O sea, a lo mejor puede ser que haya configuraciones que son relevantes en la interacción, pero que al no haberlas podido tener en cuenta, porque a lo mejor no hiciste esa exploración, no entran dentro después del cálculo, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando que Absolutamente. eso, los cambios Estás dando, conformacionales del estás dando en efecto. el clavo. Si hay configuraciones muy importantes que vos no generaste por algún motivo, por ejemplo, supongamos que yo quiero estudiar la interacción de un péptido con una membrana y mi péptido está en alfa hélice, está en random coil en la solución y en alfa hélice sobre la membrana. Si yo no tengo alfa hélices en el conjunto de configuraciones, nunca voy a ver lo que tengo que ver. O sea, tengo que, eso hay que generar, eso es delicado y hay que hacerlo bien, la generación de configuraciones, sí. Y del Absolutamente. lado de la membrana tenés qué cosas le faltarían al modelo. Por ejemplo, Bueno, enriquecimiento local de concentración, puro cambio de curvatura. Bueno, del lado ¿Se de la puede poner? membrana autoensamblable, que es lo último que yo les mostré ahí, nosotros tenemos un código 1D y un código 2D que todavía está a prueba. El 1D, o sea, en el 2D vos podrías estudiar efectos de segregación, digamos, te la tendrías que ingeniar para estudiar efectos de curvatura. Se puede hacer, todo eso se puede hacer. De hecho, digamos, no cambia esencialmente la teoría, simplemente cambia la forma de las ecuaciones, y las tenés que programar para la geometría que te interese, pero eso se puede hacer. Sí, hasta ahora, por ejemplo, hemos estudiado membranas autoensambladas binarias, o sea, tienen dos tipos de lípido, uno acídico y el otro no, y vemos cómo si vos modificás el pH, cambia la propiedad de la membrana o cambia la absorción de un péptido sobre la membrana, con lípidos más moleculares, digamos, no con dieléctrico. Muy, muy interesante. Muchas gracias, Mario. Un gusto. Sigue el Maxi Burgos. Bueno, no, creo que no sé si estamos en tiempo ya, pero bueno, me voy a tomar el atrevimiento. Otra vez te agradezco, Mario, la verdad, excelente esta charla. Me parece que los elogios que te han hecho son reales, son totalmente merecidos, súper clara. Bueno, tener una capacidad didáctica envidiable realmente. Y yo te iba a hacer una pregunta basada un poco en la nostalgia de aquellas épocas en donde estudiábamos estadística y siempre nos preguntábamos y siempre hablábamos de la entropía. Entonces, veo todos estos procesos, los tenés como, están como manejados por energía, por lo que entiendo, ¿sí? ¿Se puede decir algo de la entropía, de qué factor jugaría la entropía en tu sistema, en estos sistemas? Mira, esa es una excelente pregunta. Cuando yo hablo de energía, pero en realidad, porque energía libre son dos palabras y siempre digo energía. En realidad, todo lo que calculamos son energías libres, con lo cual tenés una contribución entrópica que en esto es muy importante, ¿sí? En todos estos procesos de absorción de polielectrolitos y cosas así, por ejemplo, la liberación de contrayones, si vos tenés una superficie negativa, tenés contrayones positivos, cuando pegás otra cosa positiva se liberan contrayones que contribuyen al cambio de energía libre, y ese efecto es fundamentalmente entrópico. Esos efectos entrópicos que tienen que ver con traslaciones configuracionales están tenidos en cuenta en la teoría, ¿sí? Ahora, lo que no sabría decirte, porque no lo hemos calculado, pero se puede calcular también, es cuál es la contribución entrópica a los delta G que hemos reportado. ¿Sí? Eso se puede hacer. Sí. Bien.
Bueno, muchas gracias. Y tenemos la última pregunta de Cecilia. Buenas, muy linda la charla, Mario. Realmente, una curiosidad ahí con respecto a los canales hidrofóbicos e hidrofílicos, ¿qué es lo que determina que se forme uno u otro? ¿Son los lípidos, la nanopartícula, los péptidos? Yo hablaba de canales de reacción, perdón, no fui claro ahí. Vos Ah, tenés, en el dibujito original, viste que vos tenías la partícula pegada que se iba a través de un agujerito para el sí. otro lado o formaba una vesícula. Son canales de reacción, como mi jerga, digamos, es decir, son procesos que hacen que la partícula pase de un lado al otro, ¿no? Es cierto que el poro luce como un canal físico. Ese poro puede ser hidrofílico, ¿sí? O hidrofóbico. ¿Sí? Yo usé la palabra canal a referirme a canales reactivos. El poro puede ser hidrofílico o hidrofóbico. Y lo que hace que el poro sea hidrofílico o hidrofóbico tiene que ver con que los lípidos y la membrana, en la bicapa, las colas, las cabezas hidrofílicas están en contacto con el agua. Cuando vos abrís un poro, lo que hacen algunos lípidos es ponerse así y tapizar el borde del poro con cabezas hidrofílicas. Ahora, dependiendo de la temperatura, los lípidos pueden hacer eso o no. Si la temperatura es muy baja, la membrana está en fase gel, por ejemplo, entonces los lípidos no pueden darse vuelta y el poro se abre con los lípidos corriéndose así lateralmente. No se pueden doblar. ¿Está bien? Ese poro hidrofóbico es más complejo de estudiar porque lo que pasa es que al ser hidrofóbico no tiene agua, entonces hace como una especie de burbuja en la membrana, ¿no? Lo que pasa es que esos poros hidrofóbicos tienen un costo energético muy grande para ser abiertos, ¿sí? Pero es básicamente, la respuesta a tu pregunta es la orientación de los lípidos en el borde, lo que hace que sea hidrofílico o hidrofóbico. O sea, sería más probable el hidrofílico, a lo mejor. Entonces, Claro, claro. Claro, sí. Y probable en términos de Boltzmann, digamos, si algo tiene mucha energía, es más improbable. Sí. Bien, bueno, gracias. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Te agradecemos nuevamente, Mario. Muy linda la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, muy linda la charla, hermosa. Bueno, gracias a ustedes y ha sido un gusto verlos.